Las vías de comunicación, se construyan ferrocarriles que comuniquen todos los pueblos a lo largo de las costas, tanto del Golfo de México y del Pacífico, un ferrocarril que comunique al Océano Pacífico y el Golfo de México, pasando por el lugar más apropiado del centro de la República, facilitando así el transporte en general de los pueblos. Alejandro Salas Linares, este problema no solamente es de México. El problema de transporte es muy grave, aflige a toda la América Latina. Aunque parezca increíble, es cierto y muy cierto que en muchos lugares de Iberoamérica todavía no se conocen los automóviles a pesar de estar en pleno siglo XX. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar intensamente en todos los países indoamericanos, por resolver este gravísimo problema de transporte. Es urgente establecer en todos los países de América Latina nuevas vías de comunicación y nuevos ferrocarriles de penetración y carreteras que se adentren en las selvas más profundas. El Brasil tiene enormes y gigantescas selvas amazónicas riquísimas e inexplotadas, donde la planta humana no ha llegado. Esas selvas podrían ser conquistadas por el hombre si se abrieran vías de comunicación y penetración. Esas selvas podrían darle de comer a toda la humanidad si se les explotara realmente. Aquí mismo, en México, tenemos en Chiapas selvas profundas jamás pisadas por el hombre. Si esas selvas fueran conquistadas, si esas selvas fueran colonizadas, podrían comer de ellas millones de seres humanos. Los colombianos, venezolanos, peruanos, etcétera, 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 tienen selvas vírgenes, riquísimas, que podrían conquistarse con nuevas vías de comunicación para bien de la humanidad. El problema demográfico es gravísimo y dentro de las mismas ciudades capitales el problema de transporte se hace cada día más difícil. Conforme aumenta la población se complica el problema de transportes. En muchas ciudades tomar un taxi resulta tan difícil como sacarse la lotería y las gentes hasta se matan entre sí cuando algún carro de esos va libre. Parece increíble que las gentes se peleen y hasta se maten por un taxi, es horrible esta tan cacareada civilización que agoniza. Millones de trabajadores sufren por falta de bus, ómnibus o camión, tranvía o tren. Multitud de trabajadores pierden el trabajo por llegar tarde y llegan tarde por falta de transportes. Multitud de estudiantes desesperados suplican un aventón, es decir, un transporte, el favor de que cualquiera los lleve por caridad, no importa quién, pero que se les lleve para no faltar a clases en su escuela. Faltan nuevas vías férreas para los pueblos, para las aldeas, para las ciudades. Los campesinos sufren por falta de transporte, a veces tienen que caminar días enteros a pie o a lomo de mula para llegar al lugar donde está la estación del tren o la carretera. El pescado no llega fresco a las ciudades por falta de transportes. Víveres, tomates, naranjas, papayas, etcétera, etcétera, se dañan por falta de transportes. Es necesario luchar hasta resolver este grave problema de transportes. Capítulo XXI. Circulación y tránsito 23. Interesarnos hasta lograr la solución de los problemas de tránsito del DF, así como las ciudades de los estados donde se presenta el problema de congestión de vehículos, ya que esto trae peligro de los peatones y los pasajeros para llegar a su destino, pues los agentes de tránsito, motociclistas, por cualquier motivo detienen los vehículos de servicio público o particulares, causando esto la pérdida de tiempo y como consecuencia el retraso en sus labores, y huelga, es decir, si hay un choque de carros, en lugar de resolver inmediatamente, rendir el peritaje respectivo, sacando fotografías para ver la posición de los vehículos, dicho trabajo debe ser hecho por los agentes de tránsito y motociclistas, pues es de suponer que estos son técnicos en la materia, pero sucede lo contrario, como si se tratara de trabajo de romanos, los vehículos duran muchos días y hasta meses en los lugares del accidente, causando molestias al pueblo. Alejandro Salas Linares, todos estos problemas de circulación y tránsito afectan no solamente a México DF, sino a todas las ciudades del mundo. Que un automóvil choque con otro y hayan unos cuantos muertos y heridos, que un carro mate a un anciano indefenso o a un niño que juega en la vía pública es algo más común que la papa y la cebolla, no asombra a nadie, pero lo que sí causa asombro a todo hombre verdaderamente consciente, es la falta de responsabilidad moral de las autoridades de circulación y tránsito. Si verdaderamente las autoridades de circulación y tránsito de las distintas ciudades del mundo supieran cumplir con su deber, bastaría un solo accidente para que se provocara inmediatamente un cambio radical en todo el sistema de circulación y tránsito de la ciudad. Desgraciadamente falta en nuestras autoridades ese sentido de responsabilidad moral. Las autoridades de circulación y tránsito de todas las ciudades del mundo, viven del pueblo, comen del pueblo, tienen el poder que el pueblo les ha conferido, pero no aman al pueblo, si lo amaran protegerían la vida de todos y cada uno de los ciudadanos.
Si los automóviles nos prestan un gran placer, si son útiles para el transporte pero matan a millares y millones de personas, entonces nos encontramos ante un gran dilema. Destruirlos o cambiar radicalmente todo el sistema de circulación y tránsito de las ciudades porque todo placer, toda comodidad a costa de la vida de nuestros semejantes es criminoso. No debemos darnos el lujo de gozar o tener comodidades a costa de la vida de nuestros semejantes. Las autoridades de circulación y tránsito de todas las ciudades del mundo, al tolerar esta clase de problemas relacionados con el movimiento de toda clase de vehículos, se convierten de hecho en cómplices del delito. Resulta absurdo mezclar en la vía pública circulación de carros y peatones. El tránsito de automóviles, tranvías, etc. dentro de las ciudades densamente pobladas, debe ser subterráneo o por calzadas definidas y prohibidas para los peatones y con pasos a desnivel para evitar choques en las esquinas. Las calles deben ser exclusivamente para los peatones, solo así se podrá proteger debidamente las vidas de los ciudadanos. La ley debe aplicarse por igual a conductores de vehículos y a peatones imprudentes. Resulta absurdo detener en las calles o vías públicas a los vehículos de servicio público o carros particulares, porque esto causa pérdida de tiempo a las personas, retraso en sus labores, etc. Resulta absurdo que los vehículos chocados permanezcan estacionados en el lugar del accidente interrumpiendo el tránsito. Los agentes de tránsito y motociclistas deben ser técnicos en su oficio, rendir el peritaje inmediato respectivo, sacar fotografías para ver la posición de los vehículos chocados y despejar luego la vía pública para no interrumpir el libre movimiento de carros. A todas luces resulta innecesario que los vehículos accidentados permanezcan estacionados en el lugar del accidente causando molestias al pueblo. Todo policía de tránsito, todo agente en motocicleta, debe ser técnico en su ramo, un perito, un hombre inteligente, capaz. En las grandes ciudades densamente pobladas es necesario abrir nuevos centros comerciales en lugares estratégicos y en la periferia y distribuir las oficinas de gobierno, bancos, fábricas, etcétera, etcétera, por toda la ciudad, con el propósito inteligente de descongestionar el centro. No se debe permitir el congestionamiento del tránsito porque ello trae accidentes. La sabia distribución de mercados, fábricas, oficinas, bancos, palacios de gobierno, etc., y las nuevas vías rápidas, pueden descongestionar el centro de toda ciudad densamente poblada. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano luchará intensamente por lograr la solución de los problemas de tránsito de todas las ciudades de la América Latina. Capítulo XXIV. Servicios Públicos 24. Trabajaremos hasta conseguir que todos los pueblos y colonias del Distrito Federal se les construya e instalen pavimentos, drenajes, baños públicos, campos deportivos para ejercitar los diferentes deportes, caminos, carreteras para el tránsito de vehículos. Los pueblos que carezcan de agua potable se les dote del preciado líquido. Alejandro Salas Linares, estos problemas no son exclusivos de México. Toda la América Latina tiene estos mismos problemas. No solamente las ciudades capitales necesitan de calles pavimentadas, drenajes o buen alcantarillado, baños públicos, servicios sanitarios o WC distribuidos en la zona urbana, etc. También las pequeñas ciudades y los pueblos necesitan esta clase de servicios y el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe esforzarse por la solución inteligente a estos problemas. Las ciudades y los pueblos necesitan campos deportivos para ejercitar los diferentes deportes, esta es una necesidad vital para la juventud. Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir, que a estas horas del siglo XX, todavía existen gentes tan aisladas, que ni remotamente conocen los automóviles. Esta es una tremenda verdad increíble pero cierta. Se necesitan carreteras con suma urgencia. Todos los pueblos y ciudades de la América Latina necesitan en forma indispensable del agua potable limpia y pura. En muchos pueblos de América Latina no existe servicio de acueductos y los habitantes tienen que traer el agua de muy lejanos ríos o torrentes, o comprarla a precios elevadísimos. Durante nuestros viajes por América Latina, conocimos una gran ciudad donde las gentes estaban obligadas a beber agua inmunda, agua negra disque transformada por medios científicos según el decir de los médicos. El río que alimenta a esa ciudad después de recoger todas las aguas negras de otra ciudad cercana, pasa por algunos deficientes filtros para que las pobres gentes la beban. Muchas son las personas enfermas en esa ciudad víctima, pero los doctores dicen que dicha agua es maravillosa y como ellos tienen siempre la última palabra en estos asuntos, las pobres gentes tienen que beber esa agua inmunda aunque se mueran.
Toda ciudad, pueblo, aldea, etc., debe tener magníficos servicios públicos, buen alcantarillado o drenaje, baños públicos, servicios de sanitarios o WC. Una ciudad es realmente una casa colectiva, una casa de todos y para todos, una gran casa que debe tener magníficos servicios. Ahora nos explicamos por qué las ciudades antiguas estaban rodeadas de murallas y cerradas con grandes puertas de acero. El regente de la ciudad, alcalde o autoridad principal, es quien tiene en su poder las llaves de la casa colectiva, las llaves de la ciudad. La casa debe estar siempre limpia, en magníficas condiciones, con maravillosos servicios públicos, etc. Capítulo XXXV. Fuerzas opuestas. Las múltiples y sangrientas luchas fratricidas que desgraciadamente se han venido sucediendo en estos últimos tiempos a todo lo largo y ancho de nuestra querida tierra latinoamericana, tienen en el fondo una misma raíz de sabor inconfundible. Se trata del abominable comunismo que lucha a muerte en el mundo entero, que quiere la República Socialista Soviética Universal con capital donde más convenga para sus intereses. Todas esas convulsiones, todos esos cataclismos sociales y políticos de los distintos países latinoamericanos tienen raíces soviéticas. No se trata de tonterías locales como muchos ingenuos intelectualoides de bar o cafetín lo suponen. Las fuerzas rojas que azotan al viejo mundo, que destruyen países enteros, que acaben con el Tíbet teocrático, que ahogan en sangre a Hungría, que levantan un día el muro de la ignominia en el martirizado Berlín, son las mismas que provocan tremendas crisis en los distintos países latinoamericanos. El diablo rojo se cree muy sabio, se burla de los valores eternos, lanza tremendas ofensivas culturales de tipo materialista absurdo por toda la redondez de la tierra. La fuerza del asalto mental crece y se tecnifica en la subyugación del niño que va a la escuela, del hombre de trabajo y de las masas siempre sufridas y engañadas. Por estos tiempos de degeneración moral el virus del comunismo se infiltra suavemente ya por medio de los muchachitos viciosos del existencialismo, ya a través del profesor envenenado con el plato aquel de la dialéctica materialista, farsa escrita por un imbécil con el propósito de engañar a los tontos, ya por medio del trabajador extraviado por el camino del paraíso soviético, etcétera, etcétera. Ningún virus puede dañar el organismo si este último tiene magníficas defensas orgánicas. El organismo social cristiano debe robustecerse y fortificar sus defensas, si es que realmente desea resistir con éxito todos los ataques del virus rojo. La América Latina debe organizarse para la gran batalla. No queremos decir con esto violencia, no estamos hablando de revoluciones de sangre y aguardiente, ni de nuevos campos de concentración, paredones y fusilamientos. Los Estados Unidos latinoamericanos, los países iberoamericanos, deben estudiar nuestra dialéctica científica tal como está escrita en nuestro libro titulado El Cristo Social. Se necesita una contraofensiva del tipo cultural científico, una plena divulgación de nuestros principios socialistas cristianos. La América Latina debe confederarse para hacer una nación grande y fuerte. Los Estados Unidos latinoamericanos después de transformarse a sí mismos por medio de un socialismo cristiano de tipo superior, pueden y deben transformar el mundo. Donde no exista el hambre, las enfermedades y la ignorancia, no puede haber comunismo. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano piensa y quiere transformar primero la América Latina y luego el mundo. Capítulo XXXV. Educación Pública 25. Iniciaremos nuestros esfuerzos, a fin de que se establezcan escuelas, internados y semi-internados para niños de la clase humilde, donde se proporcione alimentos y útiles escolares con el único requisito de que sean de los de abajo, de la clase humilde, y con deseos de estudiar, ser alumnos regulares con un promedio de calificaciones de 7. Dichas escuelas deben ser construidas por las secretarías. Educación pública, salubridad y asistencia pública, beneficencia privada, además por las empresas, casas comerciales y sindicatos, con el fin de educar a sus agremiados y los anteriores para la educación de los hijos de sus trabajadores y empleados. Alejandro Salas Linares, en la martirizada Hungría, muchas decenas de miles de niños, muchachas y mujeres, fueron destinadas a los angustiosos y terribles trabajos de demolición de las ruinas dejadas por la Segunda Guerra Mundial. Allí los niños pobres en vez de ir a la escuela, llorando y sufriendo bajo la bota comunista tuvieron que cargar sobre sus tiernas espaldas, ladrillos, piedras y toda clase de materiales de construcción. Fueron muchas las víctimas de los derrumbes y cuando abandonaban el trabajo sus pequeñas manos no eran sino callos y ampollas y sus vestidos, miserables harapos comunistas. Millares de estudiantes húngaros fueron forzados en años pasados a trabajar en la construcción de carreteras.
A los estudiantes húngaros también les tocó abrir túneles y viaductos y para colmo de desgracias, a los menos aptos, o aquellos infelices considerados como inadaptables, se les colocó intencionalmente en los puntos más peligrosos. En la ya famosa obra Ana Pauker de los pantanos del río Prut, cuentan las estadísticas que de 3,000 muchachos que